¿Y en qué momento deciden separarse? Hubo una situación muy, muy triste, muy fuerte, la cuento también en Mujerón. Esa preferiría que se quede ahí porque siento que ella está segura y protegida de Emiliano principalmente. No quisiera lastimar su corazón con esta historia y él le hice prometer que nunca iba a leer Mujerón. Entonces prefiero que esté ahí, claro, porque siento que ahí está segura. Siento que sería algo que a él le dolería mucho. Pero sí hablé con él porque mi relación con su mamá era insostenible, era sumamente difícil. ¿Con tu suegra? Sí, y le pedí que hiciera algo al respecto, que no podía seguir permitiendo que me trataran de esa forma. Primero tomé distancia y decidí ya no ir a las comidas familiares, pero cada que él regresaba en modo pantera y decía, pero si estábamos tan bien, ¿qué fue lo que pasó? Hasta que vino esta situación que fue muy fuerte y sí le dije, tienes que, o sea, no se vale que en esta casa todos estamos viendo cómo ayudarte a ti. Todos nos hemos portado a la altura y tú no estás comportándote así porque nos están lastimando y tú no estás haciendo nada. Entonces le dije, si no te vas a comprometer en esta relación y en esta familia, entonces tienes que tomar una decisión. Y me dijo, me voy a ir unos días y lo voy a pensar. Como la vez pasada, para ver si me decía que sí quería andar conmigo. Y se fue unos días. Yo tenía en ese entonces la academia y tenía que viajar para hacer unos castings y se atravesaba mi cumpleaños número 40. Tu cumpleaños número 40 no es cualquier cosa, es el número 40. Y en una mujer, gracias a ¿cómo se llama este cantautor? De la mujer de las 4 décadas. Arjona, Ricardo Arjona. Gracias Arjona, es una edad que pesa un poquito más. Gracias, Arjona. O sea, ya era fuerte y Arjona le puso la cereza. Gracias, Arjona. Y entonces acordamos que nos veríamos el día de mi cumpleaños para ver el qué había decidido, si realmente quería jugársela por la familia o no. Que lo que entiendo es que lo único que se estaba pidiendo era que les diera respeto ante su familia, ante la familia de él. Sí. O sea, que pusiera límites con la familia de él para que se respetara esta familia. Correcto. Y me fui a hacer lo que tenía que hacer de la academia. Cuando regresé a mi casa, abro el refrigerador y encuentro mi pastel favorito y le digo a la chica que me ayuda, ¿y este pastel se lo trajo el señor? O sea, pidió al chofer que se lo comprara. Y entonces yo dije, nos eligió. Venga, voy a tener un gran cumpleaños. Llegó con mis hijos que se había ido a Cuernavaca y cuando llegó tenía los ojos así de este color, fuego. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy. Y agarró sus cosas y se fue. Wow. Así me quedé. ¿Y luego? Pues en ese momento subí a ver a mis hijos para ver cómo estaban, porque además, sí, evidentemente mi corazón lo hizo pinole. No podría yo explicarte, no sé cómo salí de esa. Esa es la realidad. No, ahora no lo sé. Sí creo que... ¿Esa ha sido la más dura de todas las que has vivido? He tenido varias. La vida ha sido generosa conmigo. Esa sí ha sido una de las más duras. Es que yo creía que me iba a morir. En ese momento creí que me estaba muriendo. Siempre te han dicho que el corazón roto, utilizamos esa expresión. Pero es que cuando está roto sí se siente roto. Sí estaba roto. Sí sentía que sangraba. Sí. Entonces subí a ver a mis hijos, porque además lo que más me dolía es que no me hubiera dado la oportunidad de proteger su corazón para darles esa noticia. Fue de, pero ¿cómo le dijo solo? O sea, ¿cómo les dijo solo? ¿Cómo no estaba yo, que soy su mamá, ahí para abrazarlos, para contenerlos, para limpiar sus lágrimas, ¿cómo no estaba yo ahí? ¿Por qué me dejó fuera de eso? Ese fue mi dolor más grande. O sea, vuelvo a lo mismo, el pecho a las balas. A mí hazme pedazos, de veras a mí destrúyeme, pero no los destruyas lejos de mí, porque yo quiero estar ahí para cuidarlos. Y entonces subí pues voy a ver cómo están, y evidentemente mis hijos estaban en shock, o sea, ni siquiera habían asimilado la noticia. Los abracé, los apapaché, los dormí, y dije, yo sí me voy a morir. No sé cómo, agarré el coche y manejé a casa de unos amigos, y cuando llegué, así les dije, es que me voy a morir.
Y llegaron los dos, me abrazaron y estuvieron conmigo y me acompañaron. No sé hasta cuántas horas estuvimos hasta que pude respirar, porque además yo sentía que no podía respirar y me decían, es que sí estás respirando. Y yo, es que me voy a morir porque no respiro, o sea, no estoy respirando. Y se dio un ataque. O sea, sí, era como como un shock, no sé cómo explicarlo, no... Sí, como un ataque de ansiedad, no sé si depresión, no creo, porque estabas más bien toda excitada. No, lloraba y no puedo, y sentía que me explotaban los órganos por dentro. Es como una sensación muy extraña que no había sentido antes. Total, ellos me ayudaron, me calmaron y demás, y teníamos un viaje para irnos a Ixtapa a festejar mi cumpleaños. Y pues fuimos al viaje, pero fuimos los tres solos. Y fue muy difícil porque mis niños estaban rotos, se llenaban de ronchas, y lo peor es que ellos, en su afán de sentirse un poco mejor, a toda la gente le decía. O sea, estaban en la alberca y es que mi papá se fue y nos dejó, es que mi papá ya no va a vivir con nosotros, es que mi papá y es que mi papá y es que mi papá, y pues la gente me conoce. O sea, la gente sabe que, me explico, no soy una desconocida en la alberca. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Y entonces me obligaban como a hablar de algo para lo que yo no estaba preparada todavía. Pero... No, bueno, un día después. No es, o sea, no, y ver a mis hijos así, o sea, como... Era muy complicado. Entonces, en el día, como podía, pues intentaba estar con ellos y la alberca y el mar y lo que sea. Y cuando ellos se dormían, pues yo a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y al día siguiente así. Y la alberca... No sé cómo lo hice, pero terminamos ese viaje y llegamos a México y ese día que habíamos hablado, habíamos quedado que no íbamos a decir nada porque no queríamos enfrentarnos a todo lo que a nivel mediático podía suceder. Entonces yo lloraba en silencio. Me explico, y yo iba a trabajar y pues yo hacía como que no había pasado nada cuando... Yo ni siquiera sabía él dónde estaba, porque él se fue a Tulum o a la Riviera Maya y se fue meses. ¿Y dejó el tratamiento? Ahí ya no se hacía el tratamiento. Sí, se fue como, yo creo que 2 o 3 meses. Y entonces de pronto iba a eventos y me preguntaban dónde estaba y yo, pues se fue a Tulum. ¿Cómo que se fue a Tulum? Y yo, pues sí se fue, ¿pero qué pasó? Y pues yo había quedado de no decir nada, entonces era como muy complicado porque ahora sí que no podía ni estar acompañada en una situación así. Pero yo honestamente creía que tenía solución. O sea, dije que él se vaya, que lo piense, que descubra todo lo que me ama, que se dé cuenta de que su felicidad está con nosotros. O sea, yo todavía pensaba así. Hasta que regresó, y cuando regresó ya... fue peor que la primera vez. O sea, él ya, su cabeza estaba en otro lado. Igual regresó a casa, lo cuidé, lo ayudé. ¿Pero que te vuelvo a decir, siempre sí regresó? Es que regresó muy mal. O sea, como si hubiera perdido la razón. Estaba en una situación emocional... Estaba perdido. O sea, de hecho llegó a casa así de... O sea, casi ni sé quién soy. O sea, como vengo a que me ayuden, ¿no? Y yo lo vi, pero vente para acá. Y entonces lo cuidé, lo acompañé, hasta que llegó un momento en donde estaba mejor que nunca. Te juro que estaba a nivel salud, estaba perfecto, de que dije, ahora sí ya lo superamos, ahora sí, listo, ya está fuera. Y de pronto fue a ver a sus papás y cuando regresó, otra vez lo perdí. O sea, era como... A veces sí creo que la historia de muchas otras personas a lo mejor puede ser mucho más fuerte que la mía. Lo que ha hecho que mi historia sea devastadora para mí es esta constante. ¿Sabes? Que es una. Arriba, abajo. Y arriba, otra. abajo. Y otra. O sea, no es una situación fuerte, dificilísima, dolorosa. Logro sanar mis heridas, salgo adelante y ya, sino que es otra y otra y otra. Y así es como ha sido continuamente, porque... Cuando se puso otra vez mal, dijo que se quería ir a vivir a Cuernavaca. Otra vez, bye, se fue. Justo esos días estaba empezando Venga la Alegría, que había regresado. Se fue a Cuernavaca, dijo que otra vez lo iba a pensar, que cuando estuviera listo para volver a tener una relación conmigo lo haría. Quedamos que seguíamos sin decir nada. Te estoy hablando que ahí ya había pasado 6, 7, 8 meses, muchísimo tiempo de no decir nada de lo que estaba sucediendo. Y se fue a Cuernavaca cuando de pronto un día me habla por teléfono
un día, debe de haber sido como 4 o 5 meses después. O sea, es un tiempo... De que se fue a de Cuernavaca. que se fue a Cuernavaca. Me habla por teléfono y me dice que está en el hospital, que está muy grave y que nada más quería que yo lo supiera, pero que no quería que fuera. En ese momento mis hijos y yo teníamos influenza, entonces le dije, no, pues de todas formas no puedo ir, pero... Sí, porque te vamos a contagiar. O sea, no puedo ir con influenza y no puedo llevarte a los niños con influenza, no hay manera, ¿no? Entonces terminamos el periodo, lo que sí mis papás estuvieron ahí y los reportes médicos que me daban eran devastadores. Yo ya no sabía qué me dolía más, si la influenza o las noticias. Cuando nos pusimos bien, fuimos al hospital y me volvió a repetir lo mismo. Es que tú eres la culpable de que yo esté enfermo, yo no quiero nada contigo, enfrente de mis hijos. Para mí ha sido como muy doloroso que esa información la manejara frente a mis hijos, que les dijera a ellos que ya no iba a vivir con nosotros sin mí. Pero por otro lado, mis hijos saben la verdad y siempre la han sabido. Claro. Eso para mí también ha sido como un bálsamo de tranquilidad. Cuando regresamos del hospital, me dice que no me quiere volver a ver. Dije, ok, está bien. Y de pronto un día estoy por empezar mi programa y me llega la fotografía de la portada de una revista en donde él habla de que yo lo abandoné, de que abandoné el barco por su cáncer. Te juro que yo la veía y decía, no se equivocaron. O sea, ¿de qué me está hablando? O sea, él se fue 3 veces. Él me ha pedido el divorcio 3 veces. ¿De qué me están hablando, no? O sea, y inocentemente creía que la revista Había inventado. había inventado. ¿Y no fue así? No fue así. O sea, él realmente dio esa declaración. A partir de ese momento, él empezó a decirme, pues es que me abandonaste. ¿De qué me estás hablando? Si tú te fuiste 3 veces. O sea, ¿cómo se puede abandonar a una persona que se va? O sea, Parte de los, perdón que te interrumpa, parte de los síntomas de una enfermedad así puede tener contacto con, no quiero decir demencia, pero con lagunas. O sea, cualquier doctor te diría que no. Lo que a mí me pasó sí fue así, porque él empezó a contarse una historia que no existía. Y empezó a decirme, y además andas con otro, ¿De qué me estás hablando? O sea, Porque salió también esa nota, ¿no? Una sí. nota que si tú habías tenido un asunto de infidelidad con otro conductor, que luego tengo entendido que hasta la misma esposa del conductor Es mi dijo, amiga. no, hombre, soy amiga de Ingrid, no tiene nada que ver. Es mi amiga. Después supimos que fue una conductora que se había enojado porque yo me había quedado en su lugar en Venga la Alegría y ella inventó todo. Pero lo convenció a él. Eso era lo más delicado. O sea, yo decía, a ti te pueden decir misa, pero tú me conoces a mí y además tú sabes cómo fueron las cosas. ¿Cómo que te abandoné? ¿De qué me hablas? Pues sí. Y me abandonaste y me dejaste morir solo. Pero es que yo no me he movido de mi casa. O sea, tú ya viviste 3 meses en Tulum, tú ya viviste 5 meses en Cuernavaca. ¿Cómo se abandona una persona que se fue de tu casa 3 veces? No hay manera. Pues con lo mismo, y de ahí nunca lo saqué hasta el último día de su vida. Ahí fue donde empezaron todas las portadas, que fue una locura. O sea, yo creo que pocas veces en mi vida he visto un acoso de la prensa, de la prensa de espectáculos, o un ataque tan fuerte como el que te hicieron a ti. Sí. Porque creo que fueron, no sé, 16, 17 23. portadas. 23 portadas. Portadas fueron 12. Ok. De esa revista. ¿Cómo estabas tú 23 en general? ejemplares de esa revista. Pero las notas de ahí las replicaban en todos. O sea, todo el tiempo se estaba hablando mal de mí. Todo el tiempo me estaban atacando. ¿Cómo estabas tú personalmente con todo esto y cómo estaba el desprestigio frente al trabajo, frente a tu vida, frente a tu carrera? Es que yo perdí todo. O sea, toda esta carrera que había construido en base a amor, a estar ahí, a ser profesional, a ser responsable, porque siempre he sido así. O sea, yo he cuidado mi trabajo siempre.